Mateo capítulo 6, vamos a abrir las Biblias. Solo un versículo 24. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Señor, bendiga su palabra. Amén. ¿Cuántos dice? Ninguno. Eso te incluye a ti y a mí. Ninguno puede servir a Dios si en su corazón no tiene integridad en aquello que hace. Y tú y yo no podemos servir a dos señores. O sirves a uno o habrá una incompatibilidad absoluta para que lo puedas hacer a ambos. O es uno o es otro. Ahí está el problema que tenemos que enfrentar en nuestra vida. El Señor no quiere y no acepta de ninguna manera que la adoración de nuestra vida sea compartida. Él quiere que nuestras vidas, el único objetivo, el centro de nuestras vidas sea Él y sea servirle a Él. Ese servicio en nuestras vidas no solamente es un compromiso, como uno que tiene un contrato laboral y tiene una obligación con aquel que le ha empleado. Dios no es mi empleado, Él no es mi patrón, Él es mi Padre. Y hay una gran diferencia de cómo tú construyes tu relación con Dios, si lo haces a través de la figura de aquel que es un patrón en tu vida, exige, manda y requiere obediencia de nuestra vida de aquel que es Padre. Aquel que es Padre comparte todo lo que Él tiene, porque nada posee suyo, sino que es compartido entre nosotros. Y a veces no sabemos diferenciar eso en nuestra vida. Dicen, no, vamos a leerlo de nuevo, ninguno puede servir a dos señores. Ahí está el gran conflicto. Cuando en nuestra vida hay un conflicto interno en nosotros, a veces es muy sutil y en apariencia parece que no ejerce ninguna influencia sobre nuestras vidas, cuando en realidad está vigente ahí y ejerce poder y dominio sobre nosotros. En este caso Jesús lo identifica quizás con el ídolo que más aman los hombres. Si no aman a Dios, el ídolo que viene a ocupar ese lugar en nuestras vidas es el dinero, las riquezas, el patrimonio, el cual muchos anhelan poseer en sus vidas. Sustituyen al Dios verdadero, al único Dios que es el que provee y da todo lo que tenemos en nuestra vida, lo sustituyen por ese ídolo falso, un ídolo que ofrece lo mismo que Dios. Se pone en el lugar de Dios en tu corazón para ofrecerte lo mismo que te ofrece Dios. Ahora, Él ofrece algo que Él no puede dar. Esa es la diferencia. Y esa es la gran frustración que muchos tienen, como explicamos el domingo pasado con la parábola del rico insensato, que decidió quitar a Dios del centro de su vida para poner las riquezas como objetivo en sus vidas. Jesús no viene a demonizar el dinero, ni yo tampoco. No voy a predicar esto porque la iglesia necesite recursos, tampoco. El problema en nuestra vida no está en los recursos que Dios dispone indefinidamente. Él es el dueño del oro y de la plata. Él no tiene problemas económicos. Él lo que tiene problemas es con el corazón humano, contigo y conmigo.
cómo tú sustituyes a ese ídolo falso que se ha infiltrado en tu corazón y que ofrece lo mismo que ofrece Dios: seguridad, confianza, que las energías gastadas en lograr eso para tu alma serán suficientes un día para poder traer paz, seguridad o confianza en que eso que estamos haciendo es lo correcto en nuestra vida. Y Jesús nos muestra que esa incompatibilidad que existe entre estos dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, es una incompatibilidad que no tiene posibilidad ninguna de conciliarse. Ninguno, dice. Ninguno. Puede servir a Dios y puede servir a las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores. Y a veces abrazamos la posibilidad en nuestra vida de conciliar eso de alguna manera. En estos últimos 15 años, más o menos, una de las doctrinas o de las desviaciones del Evangelio más sutiles es una prosperidad sin cruz. Una prosperidad que el hombre, o que la doctrina o la enseñanza bíblica muestra a la membresía de la Iglesia, que se puede vivir con que Dios es un Dios que prospera y prospera, pero toda esa prosperidad que Dios trae a nuestra vida sin cruz es una pérdida total. Tú y yo necesitamos la cruz todos los días de nuestra vida. No hay duda ninguna. Yo lo sé porque yo me conozco. Sé lo deficiente que es mi corazón, cómo se inclina ante dioses falsos y cómo anhela en sus vidas, en la propia vida de cada uno, un bienestar exagerado que es el reflejo de la imagen de la que vemos en otros. Hay una incompatibilidad en esencia entre estos dos señores. No pueden convivir juntos. Lo que uno promete y lo que otro exige es incompatible absolutamente. Y muchas veces pensamos en nuestra vida conciliar esto. La Iglesia lo ha intentado por muchos años. Ver que este ídolo que va creciendo una vez que se ha infiltrado en el corazón logra desplazar a Dios, quitarlo del centro de nuestras vidas para erigirse Él. Y Él viene con los mismos argumentos que lo que Dios nos puede ofrecer, que es confianza, seguridad. Por eso Jesús identifica este ídolo sobre otros muchos ídolos que hay alrededor de nuestras vidas. Y lo identifica diciendo que el mamón, las riquezas, no son compatibles con la vida cristiana. Y ahí comienza el conflicto en nuestra vida. Cuando tú tienes que pedir al Señor que quite el poder que ese ídolo ha traído sobre tu vida, porque eso condiciona tu vida todos los días de tu vida. Ese ídolo agradable, atractivo, parece que no ejerce ningún poder sobre nuestras vidas, pero esa sutileza con la cual trabaja es una sutileza que produce un efecto en nuestra vida. Y ese efecto es quitar nuestra confianza del Señor. La seguridad de nuestra vida ya no está puesta sobre la roca, sino sobre los vaivenes que este propio ídolo trae sobre nosotros. Las riquezas no son eternas. El dinero tiene un poder de atracción inmenso, es atractivo. Cuando le preguntaron a John Rockefeller, uno de los judíos más ricos de Estados Unidos, no en esta década, sino hace unos años atrás, le preguntaron: ¿y cuánto es suficiente, John? Y él dice: dinero, siempre un poquito más. Nunca está satisfecho. El alma no descansa por tener la cuenta corriente bien llena de dinero. Eso produce dentro de ti el deseo de más. Tú intenta beber agua de mar, salada,
¿Qué ocurre? Nos sacia. Quieres volver a beber más, vuelves a tener sed de nuevo. Dinero funciona de la misma manera. Tienes un poco, quieres más. Bebes un vaso de agua del océano y a los 2 minutos tienes sed de nuevo, porque el exceso de sal que tiene el agua produce que tu cuerpo necesite agua de nuevo y vuelves otra vez de nuevo a beber agua. Así es el dinero. Nos sacia. Qué bueno es que el Señor un día me libró del amor al dinero y puso el énfasis en mi vida en su amor en Él. Quizás sea uno de los días más felices de mi vida, en el sentido de que no quedé esclavo de las riquezas, del patrimonio, de esas cosas que el hombre anhela en su vida y que tiene como objetivo, y que es un objetivo absolutamente incompatible. No se puede conciliar con el Evangelio. No es porque el dinero sea malo en sí mismo. Dinero es inicuo, papel. Ahora, el poder que tiene ese papel sobre el corazón del ser humano es lo que Dios quiere evitar de nuestra vida. Amén, hermanos. Esta reflexión no es mía, pero bien vale la pena que yo pueda compartirla con vosotros. Cuando Jesús no es el todo en tu vida, escucha, cuando Jesús no es el todo en tu vida, no será nada en tu vida. O es todo, o será nada. Si Jesús no es el todo en nuestra vida, no es hoy el todo, no será el todo en nuestra vida, será solamente un vestigio en nuestros pensamientos. Será solamente un deseo que se ha ido disipando de nosotros porque otro Dios ha venido a ocupar ese lugar en nuestra vida. Y si Él no es el todo, te aseguro que será nada para ti y para mí. Perderemos absolutamente la vigencia de ese Dios único y verdadero que se ha revelado a nuestra vida y que siendo el centro de nuestra vida, por no ser el todo en nuestra vida, termina siendo nada. Un recuerdo que se ha ido desdibujando con el tiempo, un Dios al que desconocemos, un Dios al que deja de tener importancia en nuestra vida, se vuelve secundario en todo nuestro caminar diario en nuestra vida. Ya no es el objetivo del corazón. Vamos a leer en Deuteronomio, capítulo 6. Aquí Moisés, autor de este libro, o por lo menos escritor de este libro, le recuerda a Israel lo que yo quiero recordarte a ti en esta mañana. Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios, dice, con todo tu corazón. O es todo, o no será nada. O es todo y será todo en tu vida, o no será nada. Solamente un vestigio, un recuerdo, un déjà vu. A veces lo oyes hablar a las personas que has visto que han tenido una experiencia personal con el Señor en sus vidas. Pasa el tiempo y después es como si un recuerdo o una pesadilla que les trae ese déjà vu en sus vidas y recuerdan a un Dios al que no conocen ya. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Qué significa eso? Que Él se vuelve todo en nuestra vida. Y hay personas que les escucho decir, no, Dios es especial por esto, por lo otro. Dios no es especial. Dios es todo. Amén, hermanos. Especial puede ser un hijo, especial puede ser alguna otra cosa secundaria en tu vida. Una mujer puede ser especial,
no voy a hablar de fútbol porque no vale la pena. Digo, hay cosas que tienen un tinte especial en nuestra vida, pero decir que Jesús es especial es restarle gloria, restarle devoción en nuestra vida. Jesús tiene que ser, y Él se manifiesta en nosotros como el todo. Amén, hermanos. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí implícitamente no deja lugar para un rol de Dios en nuestra vida secundario. O Él es todo, Él te dice, o yo soy todo en tu vida, o no seré nada. Hay una incompatibilidad irreconciliable entre nuestro Dios y otros dioses. Es imposible conciliar a Dios con las riquezas. Es imposible. Es como el agua y el aceite. Tú intentas mezclar estos dos líquidos, uno con el otro, no lograrás de ninguna manera, bajo ninguna presión física o de cualquier naturaleza, lograr conciliar que el agua y el aceite se unan. Son incompatibles. Son incompatibles por dos causas. Yo he tenido que investigar esta mañana cuando el Señor me ha dado este ejemplo. El agua tiene polaridad. H2O tiene átomos que están polarizados. Significa que cuando encuentran otro átomo, si es del mismo signo, ¿qué hace? Se repelen. Si son de signo contrario, se atraen. Y luego tienen diferente densidad. El aceite pesa menos que el agua. Cuando tú en un litro de una botella de agua, en un vaso, echas aceite, ¿qué ocurre? Flota. Es incompatible. No hay manera posible, física, no hay mecanismo que tú y yo podamos lograr en una probeta o en un laboratorio para tratar de conciliar el agua y el aceite. Son incompatibles. Hay dos cosas que los diferencian, aunque son parecidos. Son líquidos los dos. Ahora, uno tiene una densidad diferente al otro y uno no tiene polaridad y el otro sí. Hay algo incompatible entre Dios y otros dioses. Es que Dios no quiere ocupar un lugar donde hay otros dioses falsos. Él es el único Dios verdadero. Y en nuestra vida nosotros somos capaces de almacenar en nuestro corazón y darle lugar, el trono de nuestra vida a esos dioses que lo único que van a buscar en tu vida es hacerte caer rehén de sus deseos. Dios viene a librarnos de nuestros pecados y de los dioses que atesoramos en nuestra vida para mostrarse Él como el único Dios verdadero. El gran problema en nuestra vida es que queremos conciliar eso, porque amamos las riquezas, amamos el dinero, vemos el bienestar que produce las vidas de otras personas, el poder y la autoridad que le generan a una persona que tiene dinero. Un perro que tiene dinero lo decimos don perro, por lo menos en España. O sea, le tienes que anteponer cierta don perro. Una persona que tiene dinero es diferente a aquel que no tiene dinero. Parece que el dinero en sí mismo te otorga un estatus, un bienestar, una presencia delante de los demás como si fueras un mismo Dios. Y ahí está el problema. El problema es que el agua y el aceite son incompatibles. Como servir a Dios y servir las riquezas es incompatible en sí mismo. Y el problema no es un problema estructural, es un problema de esencia. De esencia. En lo que es uno y en lo que es otro. Y esa esencia es imposible de conciliar por ningún método humano.
Yo estaba leyendo que hay una manera posible de que el agua y el aceite de alguna forma se unan, que es emulsionar. Tú puedes emulsionar una salsa con dos componentes que en sí son antagónicos. Ahora, tienes que ejercer una presión de tal manera sobre esos dos líquidos que hace posible que eso tenga alguna forma, pero nunca lograrás que esas moléculas de agua y de aceite formen un solo líquido, sino que lo emulsionas a una presión tal para poder tener una combinación de ellos que en sí misma siguen separados, aunque están juntos. Así es, hermanos. Aquellos que quieren servir a Dios, o aquellos que quieren servir a dos señores, no se logra. Es imposible. Y es imposible no porque Juancho lo diga, es imposible porque la naturaleza misma, la física misma lo impide. Espiritualmente nuestra vida es exactamente igual. Hay cosas en nuestra vida que son incompatibles, irreconciliables, y no se pueden conciliar, que puedan permanecer juntas y unirse. Ha hecho un gran esfuerzo la Iglesia evangélica por aceptar la prosperidad sin cruz. Yo te digo, la prosperidad sin cruz solo es un problema para el ser humano. Porque la prosperidad trae más arrogancia al corazón y nos hace a nosotros vernos a nosotros mismos como capaces de hacer las cosas. Y lo que Dios nos quiere mostrar en nuestra vida es que nosotros sin Él no podemos hacer mucha cosa en nuestra vida. ¿Cómo romper el poder de esos dioses falsos en nuestra vida? ¿Cómo tener a Dios como el único Dios verdadero? No sentado en el trono, sino dirigir y gobernar nuestras vidas. Lo primero que quiero decirte esta mañana es que Dios no permite esa convivencia entre aquellos que tienen dos señores en sus vidas. Quieren servir a uno y a otro. Eso es imposible. Dios te dice que si me sirves a mí, no puedes servir a otros. Si sirves a otros, no me podrás servir a mí. Entonces, esa incompatibilidad se hace un conflicto que tenemos que enfrentar en nuestra vida. Dios no acepta otra cosa en nuestra vida que tengamos una devoción absoluta por Él, que solo lo adoremos a Él. A veces vemos que las personas encuentran la manera de conciliar eso en sus corazones y adoran a Dios, sirven a Dios desde una perspectiva equivocada, en el sentido de que permiten que otros dioses gobiernen sus vidas. Dios no va a compartir su gloria con nadie, porque si Dios permitiese eso, imagínate que Dios permitiera compartir su gloria contigo. Si ya somos arrogantes y presuntuosos en nuestra vida, un poco de gloria lo que haría sería producir en cada uno de nosotros más arrogancia de la que ya tenemos. Por eso a ti no te conviene gloria. A nosotros nos conviene humillarnos, rendirnos ante aquel que tiene toda la gloria. Amén, hermanos. Qué difícil es adorar a un único Dios verdadero. Es un gran conflicto para el ser humano postrarse ante un solo Dios,
cuando ellos quieren ser dioses de sus propias vidas. Construyen un dios a su imagen y semejanza. Eso hizo Nabucodonosor, un rey de Babilonia. Él había llevado cautivos a Daniel y sus compañeros, 3 jóvenes, hermosos, hebreos, que habían sido llevados como cautivos desde Jerusalén a Babilonia. Eran jóvenes de 17 y 18 años. Ellos habían sido educados en la más ortodoxia judía. Y para ellos ir a Babilonia fue una experiencia tremenda, al ver que los pueblos y las naciones que estaban subyugados o eran prisioneros del rey Nabucodonosor y de toda su opulencia con la cual dirigía su gobierno, se encontró con que estos pueblos y naciones eran extremadamente politeístas. ¿Qué significaba eso? Que ellos estaban dispuestos a adorar a cualquier dios. Una mañana el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y ese sueño, interpretado después por alguno de sus confidentes o de sus personas más cercanas, le dijo: Dios, los pueblos y naciones necesitan que tú erijas una estatua para que ellos la adoren. Y no se le ocurrió otra cosa al rey Nabucodonosor que construir una imagen de 70 codos de altura, bien no sé cuántos metros son, unos 80 o 90 metros de altura, de oro, de sí mismo. Tú mira dónde puede llevar la arrogancia humana, el deseo de ser adorado y el deseo que otros te adoren. Construyó esa imagen de sí mismo, la puso en el campo de Dura, que era una especie de territorio plano fuera de la ciudad de Babilonia, y promulgó un edicto diciendo que todo pueblo, toda nación, al sonido del salterio, de la flauta, del tamboril y de cualquier instrumento musical que ellos tenían, se postraran delante de la imagen y la adoraran. Este edicto fue promulgado para que todos, aquellas personas que estaban subyugadas a vivir en el reino de Babilonia, tuvieran que hacerlo. Un emisario del rey les advirtió a Daniel y sus amigos que ellos también tenían que participar. Daniel y sus amigos eran monoteístas, adoraban un solo Dios. Y ellos fueron llevados junto con estos otros hombres y mujeres aquella mañana al campo de Dura. ¿Para qué? Para adorar la imagen del rey. Tú ya te imaginas cuando la imagen del rey apareció en medio del campo de Dura y el sonido de la trompeta, el tamboril, la flauta y otros instrumentos musicales sonó y terminó. Todos aquellos hombres y mujeres se postraron para adorar las imágenes. Solamente 3 cabezas quedaron en pie: Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. El resto de todos ellos se postraron a adorar las imágenes. Dios quiere una devoción absoluta en nuestra vida para que el único Dios de nuestra vida sea Él. ¿Cómo logró el rey Nabucodonosor lograr que diferentes etnias, diferentes personas de diferentes países, con diferentes experiencias religiosas en su vida, se postraran ante la imagen del rey? Está bien que había un edicto que si no lo hacían podían padecer persecución y muerte. Pero en realidad, para este grupo de adoradores que estaban dispuestos a postrarse ante cualquier dios al que encontrasen, lo hacían porque ellos eran politeístas. ¿Qué significaba eso? Significaba que estos adoradores no tenían inconveniente ninguno en adorar a un dios o a otro. Adoraban al dios Nebo, a Balac o a cualquier otro. Para ellos no tenía mayor importancia. Tampoco la tenía para los dioses a los que adoraban.
Hay dioses que te permiten que sus adoradores adoren a más de un dios. En los seres humanos funciona de la misma manera. Hay dioses como el Mamón que está dispuesto, que no tiene ningún inconveniente en que tú adores a otros dioses, siempre que no dejes de adorarlo a él. Ahora, está dispuesto a ceder y a compartir que tú adores a otros dioses, pero que no te olvides de adorarlo a él. Esos adoradores no tenían inconveniente y conflicto en su conciencia de adorarse ante cualquier dios. Estaban habituados a hacerlo habitualmente en sus vidas. Muchas veces el ser humano funciona de la misma manera. Cuando hay un Dios que ocupa nuestras vidas, cuando no sabemos diferenciar cuál es el único Dios verdadero, estamos dispuestos a postrarnos ante cualquiera que demande eso de nuestras vidas. Sea el dinero, sea un astro del deporte, sea un teólogo importante, cualquier cosa es capaz de doblegar nuestra devoción, quitarla del único Dios verdadero para que adoremos a dioses falsos. Pero en medio de ese conflicto de adoradores aparecen Daniel, o sea, Sadrach, Mesach y Abednego. Si alguna vez le vas a poner algún nombre a algún hijo tuyo, estos tres son nombres difíciles. Mejor que le busques otro. Abednego. No sé si yo lograría ponerle ese nombre a uno de mis hijos, pero bueno, esto te digo así nomás. Ni los adoradores tenían conciencia, ni los dioses a los que adoraban tenían problema tampoco. Pero hay un único Dios verdadero, que no es politeísta. El Dios de Jehová es un Dios monoteísta. Y Él no está dispuesto a compartir que aquellos que le adoran a Él, los que adoran a Dios, adoren a otros dioses. Otros dioses no tienen problema. Nuestro Dios sí tiene ese problema. No es un problema en sí mismo, es un problema para ti, que terminas rehén de esos dioses a los que adoras. El Señor, que es uno, quiere que solo le adores a Él. ¿Para qué? Para librarte del poder, para que cuando tú adores a otros dioses que no son Él, te vuelvan un rehén de sus deseos en tu vida. Un único Dios verdadero al cual adorar. Si lo adoras a Él, Él no te permite adorar a otros dioses. Como otros dioses sí permiten que lo adores a ellos y adores a otros. Nuestro Dios no es así. Quiere que la devoción de nuestra vida sea únicamente Él. Si Él no es el todo, no será nada. Amén, hermanos. Solo 3 cabezas. El resto todos se postraron ante la imagen del Rey. Hay dioses diferentes. En este caso aquí vemos como el pueblo, como estos judíos no estaban dispuestos a negociar su devoción a Dios. Muchas veces no sabemos identificar en nuestra vida el becerro de oro. ¿Recuerdas? Moisés bajó del monte Sinaí, ¿qué se encontró que estaba haciendo el pueblo de Dios? Al ver que tardaba Moisés y que no traía las respuestas que ellos necesitaban, angustiados por la falta de comida y la falta de dirección en sus vidas, ¿qué hicieron? Construyeron la imagen de un becerro. Dijimos, Dios se ha olvidado de nosotros, vive ahí en esa nube, pongamos un Dios delante al cual podamos adorar y pedirle cosas. Que sea el Señor de nuestras vidas. Lo construyeron con sus propias manos. Tomaron lo que había de sí mismos, las riquezas que poseían, y construyeron con esas riquezas un Dios falso. Así a veces es la conducta de nuestra vida. Construimos un Dios falso con aquellas cosas que
están a nuestro alcance y que lo único que van a realizar en nuestra vida es robarnos nuestra devoción única y genuina al único Dios verdadero. Amén, hermanos. Hay un solo Dios que no va a compartir su gloria con nadie, que quiere devoción solo para Él. Recuerdo la anécdota de un pastor. Volvía del culto a su casa y un vecino, un médico, abogado, una persona inteligente, le dice: oye, voy a utilizar mi nombre, Juancho, ya vuelves de adorar a tu Dios. Ese nunca se cansa, nunca se sacia de ser adorado. Esa es la clase de Dios que tenéis, que te lleva a un punto en tu vida donde nunca estás satisfecho de la adoración que tú le das. Si ese es el Dios al que sirves, yo no quiero un Dios así. Entonces el pastor le miró y le dice: mira, la cuestión de la adoración no es que Él lo necesite. La cuestión de la adoración es que yo lo necesito. No es Él el que necesita mi adoración. Él ya es grande. Mi adoración no lo va a hacer más grande. Él es suficiente. No necesita de mí para ser lo que es. Él no se perpetúa como Dios, no existe como Dios por lo que yo le adoro a Él. Él ya es así sin yo adorarlo. Amén, hermanos. Ya es así sin yo adorarlo. Y el pastor le pregunta: ¿ese teléfono que tienes en la mano, cómo funciona? Claro, estoy hablando de hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás los teléfonos no son como ahora. Era una especie de ladrillo así de grande. Yo recuerdo el primer teléfono que tuve, era un Motorola StarTAC. Ya no sé si os acordáis de él, cómo era. Lo cargabas y duraba a lo mucho 2 horas la batería. Hoy ya duran más. Y le pregunta el pastor a este inteligente hombre: ¿cómo haces para que esa batería vuelva a recuperar la energía que ha perdido? Y lo pongo en la corriente. ¿Y de dónde viene la corriente? Pues la corriente viene de Atucha. De Atucha. Bueno, no sé dónde viene exactamente la corriente que tenemos aquí en Lanús, pero posiblemente venga de la central nuclear que tenemos en la Atucha. O sea, tomo la energía, busco la adoración de Dios en mi vida. Le adoro a Dios. No porque Él lo necesite, sino porque yo lo necesito. Amén, hermanos. Es la energía de Él en mi vida. Él es el que provee. La adoración no es una búsqueda para ensalzar a Dios sin motivo ninguna. Es la experiencia más vital en nuestra vida, de estar en la presencia de Dios, que es la energía, la digo energía por llamarlo de alguna manera que lo entendamos, es la experiencia de nuestra vida que trae consigo en sí misma el mover de la presencia de Dios, de la vida de Dios en nosotros. La devoción de nuestra vida es el arma principal que tenemos para identificarnos como una persona que adora al único Dios verdadero. Y cómo estos 3 hermosos hermanos estaban dispuestos a no doblegarse para adorar a otro Dios que no fuese al Dios verdadero. Ortodoxia en nuestra adoración, en nuestra vida. ¿Qué significa eso? Radicalidad en nuestras decisiones personales. No dejar que otro Dios ocupe ese lugar en tu vida, en tu corazón. Si Él no es todo, será nada. Amén, hermanos. Mateo 6:24, para terminar, vamos a leer otra vez el versículo. Mateo 6:24. También lo puedes leer luego en Lucas 13, el mismo texto.
Mateo 6. Dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo utiliza aquí la palabra servir. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En el griego original, yo he estado esta mañana investigando, pues es un verbo que tiene otro significado un poco más profundo. No es solamente el servir, sino es pertenecer. Es que la dedicación de nuestra vida sea únicamente a Él. Tú y yo pertenecemos en esa actitud de servicio que mostramos hacia Dios, la pertenencia absoluta en nuestra vida de que somos de Él. Y a veces en nuestra vida te encuentras con actitudes en nuestra vida personal que no mostramos esa con la fidelidad con la que Dios anhela verlo en nuestra vida. Y ahí comienzan las lagunas sobre las cuales camina nuestro servicio a Dios. Podemos dar un poco de tiempo a Dios, y lo que Dios quiere no es que tú le des las migajas. Dios quiere ver que tu actitud de adoración a Él se concilia con tu actitud de servicio hacia Él. Entonces, tenemos una gran lucha en nosotros con respecto a aquellas cosas que muestran un servicio genuino, no impuesto, sino un servicio en el cual es como consecuencia en nuestra vida personal de ese Dios al que adoramos. Si le adoras, tendrás que servirle. Y servirle tal y como le adoras. Si le adoras, si Él es el todo en tu vida, no habrá ninguna otra cosa en tu vida que tenga más vigencia en ti que el poder servir a ese Dios al que amas. Y ahora nosotros hemos cambiado eso por una tolerancia de un servicio donde se vuelve una imposición. Dios no quiere que le sirvas obligado. Dios quiere que le sirvas a Él por amor. Yo no puedo obligarte a ti a que hagas las cosas. Tú debes de ser consciente de tu vida de que si Él no es el todo en tu vida, tu servicio será deficiente para Él. Y Dios anhela en nuestra vida ver que tenemos una actitud coherente entre nuestra adoración y nuestro servicio. En Romanos, en el capítulo 6, no voy a extenderme mucho en este texto de Romanos, vemos cómo Pablo aquí se encuentra, después de escribir la carta a la iglesia de Roma. La iglesia de Roma, recuerdo, creo que lo he dicho alguna vez aquí, es una iglesia que se configuró o se formó con judíos en su gran mayoría. No eran personas del perfil tuyo y mío, sino personas que habían sido ortodoxamente judíos en sus vidas, incluso habían nacido como judíos, dentro del seno familiar judío, habían sido educados bajo el ceremonial de la ley, las exigencias de la ley en todas sus imposiciones. Un judío es una persona que recibió la ley mosaica, la recibió de manos de Moisés y que tenía tres aspectos importantes para su propia vida. La ley de Moisés, apuntaba en tres direcciones. La primera de ellas se volvía una ley civil. ¿Qué significa? Si tú lees los primeros 5 libros del Génesis, vas a ver que hay como una especie de código civil dictado por Dios para poder hacer posible la convivencia entre las personas. En Argentina tenemos un código civil para resolver los conflictos que hay entre vecinos o que hay entre herencias, entre padres e hijos, en muchas maneras diferentes. También la ley mosaica permite eso. Y Dios, que vela
en todos los sentidos por el orden y el funcionamiento de su pueblo, también le da leyes civiles. Le da también leyes ceremoniales. ¿Qué significa eso? Cómo el pueblo judío tenía que acercarse al templo, cómo tenía que presentar sus ofrendas por expiación, de agradecimiento, de cualquier otra índole en sus vidas. Dios también ordena eso, para que no se vuelva, digamos, un cambalache el local de reuniones, el templo, sino que tenga una cierta forma de adoración razonable. Dios también promulga esas orientaciones. Y luego, más importante, le da una orientación moral. La orientación moral son los 10 mandamientos. Todos los judíos sabían qué es lo que era correcto de aquello que era incorrecto. Y ellos usaban la práctica de las cosas que Dios le había enseñado para llegar al cielo. Decían, si yo cumplo la ley, voy a llegar al cielo. Eso funcionaba así para los judíos. Cuando Pablo predica el Evangelio a los gentiles, que también había en la iglesia, esto se convertía en un gran conflicto de práctica de las cosas. Un gentil, o sea, alguien que no es judío, no tiene ninguna experiencia espiritual en su vida, se convertía también al Evangelio, participaba de las reuniones en el culto, y él venía y procedía de un origen diferente al del judío. El judío que decía, si yo practico la ley, voy para el cielo. El problema es que ninguno de ellos lograba cumplir con la ley. Para un gentil era diferente. No conocía a Moisés, no conocía la ley, no me conoció a mí, no conoció a Miguel Díez, no había un pastor que predicarles. Pablo tenía que hacerles llegar el Evangelio a sus vidas. ¿Qué era un gentil? Un gentil era una persona que no tenía ninguna experiencia espiritual en su vida, pero tenía conciencia. Pablo explica en la carta a los Romanos, en el capítulo 1 y 2, que luego tú puedes leer, que el hombre, aun a pesar de no haber recibido el Evangelio, la ley, la Torá, no haber escuchado a Moisés o no acudir a ningún culto, dentro de él hay impreso una ley moral en su vida, en su conciencia. Todos sabemos hasta cierto punto qué es lo que está errado y qué es lo correcto. No necesitamos la ley en sí misma que nos sea dada. Va impresa dentro de nuestras vidas. Tienes una conciencia que es como un juez que actúa dentro de ti, que te dice, eso está bien y eso está mal. Cuando tú quieres aplicar esto a una tribu en el Amazonas que jamás ha escuchado el Evangelio, ni que posiblemente lo escuche, ellos se rigen por esta conciencia del bien y del mal que ha sido impresa en cada uno de sus corazones. El problema de tanto para los judíos como para los gentiles, ¿sabes cuál era? Que ninguno de los dos lograba cumplir con la ley. Luego todos estaban bajo el mismo yugo de condenación. Al judío, porque no lograba cumplir con la ley, por mucho que se esforzaba, con todos los ceremoniales cumplidos en su vida, él llegaba un momento en que era incapaz de cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la ley no había sido dada para salvar a nadie, sino para poner bajo condenación a todos. ¿Qué hacía el judío? Bueno, iba al templo una vez por año, 2 veces por año, y las veces que fuese necesario expiar sus pecados. ¿Qué hace el gentil, el tribul del Amazonas que vive en medio del Amazonas? Él, al caminar contra la conciencia de su propia vida, al saber que robarle la mujer al vecino era pecado, y caminaba y de esa manera se sentía oprimido y se sentía culpable, pecador, ¿qué hacía? Una religión. Por eso hay tantas religiones. ¿Por qué te crees que existen religiones? Porque hay hombres culpables
hay hombres culpables, tanto dentro de los judíos como en los gentiles, que necesitan tener un Dios para poder mitigar la conciencia de pecado en su vida. Y ellos crean en las religiones para decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sea el Dios, la luna o lo que sea. Ellos ponían ellos buscaban a alguien que mediase entre su pecado y la salvación de sus almas. ¿Qué generaban? Una religión. Alguien al cual poder acudir para poder hacer algo, ¿para qué? Para no ser culpables de su pecado. Así vemos que hay tantas religiones. Hay tantas religiones, dice un teólogo, como hombres hay. Cada hombre tiene su propia religión. Amén, hermanos. Cuando te sientes culpable o te haces un ídolo para tratar de mitigar el dolor que el pecado trae sobre tu vida, el abismo de la condenación al que tienes que enfrentarte. Como tú no puedes por ti mismo ser salvo, igual que un judío, lo que la ley nos dice es que ningún hombre por sí mismo puede ser salvo. Necesitas un mediador. Necesitas a alguien que te lleve a ti y sea el sustituto para poder recibir sobre sí tus pecados. El judío quería hacerlo él mismo. Decía, no, yo voy a llegar al cielo por mis méritos. No lo lograba. El gentil en la Amazonia, ¿qué hace? Cuando ve que camina contra su conciencia, cuando ve que robarle la mujer al vecino no era lo correcto, cuando metía la mano para robar del botín o cualquier otro error humano, él buscaba la manera de mitigar eso en su vida. Por eso aparecen las religiones, para tratar de que alguien me ayude a ser mejor de lo que soy. Y bajo esa perspectiva, ningún ser humano alcanzará la salvación. La ley no ha sido dada para salvar, sino para hacerte saber a ti y a mí que por ti mismo no puedes alcanzar la salvación. Amén, hermanos. Que tú y yo dependemos de lo que otro hizo o lo que otro puede hacer para poder tomar nuestro lugar en esa cruz, tomar mis pecados, ponerlos sobre sí y pagar el precio que yo debería de pagar. Eso es lo que el Evangelio quiere mostrarnos a nuestras vidas. Eso es lo que Jesús hizo en esa cruz, tanto al judío como al gentil. Es sacar el ídolo que hay en nuestras vidas, que hemos construido nosotros, para tratar de que delante de Dios ser aceptados por Él, perdonados por Él. Cuando tú y yo sabemos cuál es el castigo por nuestros pecados, que es que estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios no quiere compartir su gloria conmigo, si esa gloria que tú y yo podemos, con la que tú y yo nos podemos acercar a Él, es como mérito propio. Dios no acepta tus méritos, no hay mérito ninguno. Lo único que hay en nuestra vida es una expectativa horrenda de juicio sobre nuestra vida. Solo Dios puede cambiar eso. Amén, hermanos. Solo Dios puede quitar el peso del pecado que hay sobre nosotros. Tú y yo, desde el jardín del Edén, somos un fugitivo de Dios. No queremos saber nada de Él. Ahora Él en esa huida nuestra se revela a nuestras vidas para llevarnos a la cruz y hacernos ver que su sacrificio no necesita de tus méritos para Él perdonar tus pecados. Amén, hermanos. Qué hermoso saber es que Dios no quiere que tú seas esclavo de ningún ídolo, sino que rompas el poder que la idolatría trae sobre tu propia vida. Aquí vemos cómo Jesús identifica uno de los ídolos, quizás el más importante que hay, que es el amor al dinero. No se puede servir a Dios, ¿y a quién? Y a las riquezas. Si sirves a uno, no podrás amar al otro. Son incompatibles. Si amas a uno, odiarás al otro.
Cuando Pablo escribe esto en Romanos en el capítulo 6, luego tú lo puedes leer, él da un ejemplo de que esa esclavitud que permanece en nosotros, que es como la esclavitud del pecado, ¿cómo podemos vencer el pecado en nuestra vida? Cumpliendo la ley. Para un judío no era suficiente, para un gentil tampoco. Judío trataba por su esfuerzo personal de llegar al cielo. El gentil, cuando ve que camina contra su conciencia, que las cosas que hace no son las que rigen impresas en la esencia de lo que es él, ¿qué hace? Busca un Dios que le ayude a resolver el problema que tiene. Por eso adoran el sol, la tierra, una serpiente o cualquier otra cosa. Hacen de lo que hay encima de la tierra o bajo la tierra un Dios. Ahora se ha vuelto más sutil. Yo no veo a nadie adorando una serpiente, aunque veo algunas personas que se disfrazan de serpientes. O son como los Terian esto que andan por ahí dando vueltas. Si vas a los bosques de Palermo, les ves por allá. Pobrecitos. La confusión del ser humano alcanza ribetes absolutamente, no sé cómo decirlo, no por menospreciarles a ellos, sino cómo el ser humano cae en el poder de la idolatría. Y Pablo aquí lo que nos muestra, y él da un ejemplo de cómo era la esclavitud en los tiempos del Imperio Romano. Recordad que Pablo no vivió ayer, vivió hace unos 2000 años más o menos, un poquito más. Él tenía unos 30 años cuando tuvo su camino de Damasco, y las cartas que escribió Pablo después fueron entre el año 30 y 60 después de Cristo. Y Pablo, para poder trasladar una explicación a gentiles y a judíos en aquella iglesia, escribe una carta, que es la carta a los romanos. Y dentro de ella hay un capítulo que es en el capítulo 6, del versículo 15 en adelante, extremadamente hermoso para nosotros en esta mañana. Le dice: esclavos, el que es esclavo del pecado obedecerá a aquel al cual es esclavo. Si eres esclavo de la idolatría, si hay algún Dios ocupando un lugar en tu corazón más importante o que ha desplazado a Dios de ese lugar, le obedecerás y harás lo que Él te dice. ¿Cómo romper el poder del pecado, de la idolatría en nuestra vida? Y da una explicación Pablo que yo quiero darte a ti en esta mañana. Siempre ha habido esclavos en este mundo. Quizás en este momento contemporáneo de nuestra vida no lo vemos. Se abolió en el siglo XIX en Estados Unidos y en toda Europa la esclavitud. Pero en el tiempo de Pablo había esclavos. El Imperio Romano, dicen los estudiosos, que había ciudades donde más de un tercio de la población de esa ciudad eran esclavos. Pero ¿por qué terminar siendo esclavo si puedes ser libre? Los esclavos eran esclavos por dos razones. La primera era por una causa forzada. Habían sido tomados como prisioneros en sus países, los llevaban a Corintio o a otra ciudad romana y allí terminaban sus vidas siendo esclavos de otros. O esclavos porque eran eruditos en algunas cuestiones y habilidades personales en su vida, o simplemente mano de obra para poder hacer más placentera la vida de esa élite romana que vivía allí. Otros eran esclavos voluntariamente. El primer grupo de ellos, estos que eran forzados, eran personas que habían sido arrebatados de sus familias y llevados como esclavos para vivir como esclavos y morir como esclavos. El segundo tipo de esclavos son los esclavos voluntarios. Ahora la gente no se vende como esclavos. Antes sí. Cuando un mendigo en Corintio no tenía recursos para poder subsistir todos los días y vivía una vida mediocre, era como un homeless que estamos habituados a ver en las grandes ciudades
de este país y de otros países. Un sin techo. Personas que no tenían ninguna capacidad para poder sobrevivir y tenían una vida miserable. ¿Qué hacían? Se vendían como esclavos. ¿Para qué? Para poder tener sustento y abrigo en sus vidas. Era una esclavitud, bueno, pues que aceptada por ellos, porque era un modo de subsistencia para sus vidas. Eran verdaderos homeless. Hay una ciudad en Estados Unidos que le dicen que le llaman la ciudad del paraíso. Yo me imagino qué paraíso puede ser ese, donde hay, no voy a decirte un tercio, pero 10% de la población que viven como ratas miserables. Para ellos no es otro día en el paraíso, para ellos es otro día en la mediocridad, en la miseria. Y el problema no está en que podamos ver esto a nuestro alrededor. El problema es que eso genera una indiferencia en las vidas de las personas, que mientras para ellos esa ciudad es el prototipo del sueño americano, para otros es otro día en un paraíso lleno de miseria, lleno de dificultades, de estrecheces. Es otro día en el paraíso para aquellos que no viven en la frustración de ver que no han encontrado el sueño que anhelaban en sus vidas, y para otros se convierte en un día donde el paraíso no es como se lo habían contado. Muchos esclavos huían de la miseria y se vendían como esclavos. Otros tenían deudas, habían hecho un mal negocio, habían malgastado sus recursos, se endeudaron. La única forma posible de pagar la deuda, ¿cuál era? Con la propia vida. Se vendían como esclavos para pagar la deuda. Mientras daban su trabajo, su tiempo y sus energías, cobraban algún tipo de remuneración con la cual luego podían pagar la deuda que tenían. Otros, por el contrario, eran esclavos por atracción. Idolatraban al patrón, habían idealizado que esa persona podía traer algún bien sobre su vida y se presentaban como esclavos voluntarios a servir a ese patrón. Aquí hay una profundidad a veces en la realidad de las cosas tan impresionante. ¿Cómo alguien puede ir a servir a otro solamente, no por aquello que pueden lograr de él, el beneficio que puede traer sus vidas, sino porque están enamorados de él? No enamorados físicamente, sino que está el poder de atracción en su carácter, en su forma de vivir, en su forma de relacionarse con las personas, que se convierte en alguien atractivo a sus ojos, y vale la pena dar la vida por él. Vale la pena gastar tus energías sirviendo en pos de él. Que alguien te pueda asociar a ti con esa persona. No solamente esa persona la hace más atractiva, sino que tú que le sirves te haces atractivo con él. Pues había muchos que no era por fuerza, no era por deudas, no era por la miseria en la que estaban, sino era por amor. Por un amor puro y sincero. Cuando tú quitas la idolatría de tu corazón, cuando el poder de la gracia sobre ti anula el poder del pecado en tu vida, y pecado no hablo solamente aquí como transgresión de la ley, sino pecado hablo aquí como aquel que quiere ocupar tu lugar en tu corazón, para que tú te deleites en él, confíes en él, sea tu seguridad en tu vida. Y termine dominando las decisiones de tu vida. Había esclavos que el propio patrón, el propio dueño de él, después de un tiempo, les daba la libertad. Eso pasó conmigo. No porque yo fui esclavo, pero yo fui esclavo del pecado.
Durante algún tiempo en el Señor, yo me comprometí a servir al Señor pensando en que estaba pagando una deuda en mi vida. Y un día el Señor me dijo, ya eres libre. Ya eres libre del pecado, eres libre de ciertas inconsistencias en tu vida. ¿Ve? Y yo le dije, Señor, ¿a dónde iré si no es contigo? Aunque tú me ofrezcas la libertad, yo quiero ahora no ser esclavo por alguna deuda que tengo que pagarte, sino ser esclavo de ti por amor. Dios no quiere personas que se sientan obligadas a hacer las cosas. Dios quiere personas que, habiendo sido esclavos y habiéndoles Dios libertado en sus vidas, ahora eligen al único Dios verdadero, al cual servir. Tú lees, luego puedes leer en Éxodo en el capítulo 21. Te aconsejo que leas ese texto. Éxodo 21. Un hebreo, después de 6 años de servicio a su Señor, el Señor estaba en la obligación de darle la libertad. Decirle, ahora eres libre, puedes irte. Si él se vuelve y voluntariamente le dice, no, mi deseo es servirte a ti. Mi deseo es estar a tu lado y me siento reconfortado, me siento bendecido con estar cerca de ti. Entonces el dueño de este esclavo, para dejar expuesto claramente y públicamente que aquella persona había dejado de ser esclavo para ser libre, lo tomaba, lo llevaba a la puerta de su casa y en el dintel de la puerta, en la columna más importante que sustenta toda su casa, ponía la oreja del esclavo sobre la madera y con un punzón puntiagudo le agujereaba la oreja. No se la agujereaba para infligirle dolor, sino para diferenciarlos de aquellos otros esclavos que no eran libres, sino que ese esclavo ahora era libre y había elegido servir a su dueño. No por imposición, no por obligación, no por lo que digan, sino por amor. Yo no tengo agujero en las orejas, ya no se practica eso, pero podíamos empezar a practicarlo en el corazón. Amén, hermanos. Tomar un punzón, tomar la cruz, para poder mostrar a los demás públicamente que tú, al único Dios que adoras, al único Dios que sirves, es al Dios que ha dado la vida por ti. Amén, hermanos. Oreja horadada, agujero en la oreja. No hace falta que los demás lo vean físicamente. La circuncisión es una señal permanente en el judío. Una persona sabemos que es judía cuando se desnuda y tú ves que la circuncisión es una señal que lo va a perseguir todos los días de su vida. Para un cristiano que su única devoción es Dios, que Dios es el todo en su vida, él es un esclavo. No es un esclavo ahora para pagar deudas, no es un esclavo ahora por la miseria en la que vive, es un esclavo porque ha dejado de ser esclavo de otros ídolos para ser servidor del único Dios verdadero. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. No se puede servir ¿a cuántos? A 2 señores. O aborrecerás a uno y amarás al otro. O estimarás al uno y menospreciarás al otro. No se puede servir a Dios y a la riqueza. La riqueza aquí está identificado como un ídolo más, quizás el más importante que hay alrededor de nuestras vidas. Es el más accesible, es el que más
cerca tenemos, y es el que rápidamente, cuando ve que tú quitas a Dios del centro de tu vida, Él viene a ocupar ese lugar. Esclavo sí, era antes, ahora soy libre. Libre para elegir aquellas cosas que agradan a mi Dios y que son consecuencia del amor que tiene por mí. Yo no necesito resarcir a Dios de nada. Él me ha dado mucho más de lo que yo puedo devolverle a Él. Y Él no me exige, Él quiere que yo le ame. Aunque aquello que pueda yo serle grato a Él sea, bueno, conforme a la capacidad que uno tiene. Pero esa capacidad que uno tiene es mucha cuando Él es el todo en nuestra vida. Amén, hermanos. Si Él no es el todo, tarde o temprano será nada. ¿Qué significa? Un recuerdo nada más. Nostálgico, agradable. Dios hizo tan buenas cosas en mi vida, ahora estoy en otra cosa. No sea así el final de tu vida, sino que el final de tu vida sea elegirlo a Él siempre, adorarlo a Él siempre, tenerlo a Él como el único, no decir ídolo porque no es la palabra correcta, el único Dios, el único Señor. Amén, hermano.